Abuela, entonces terminaste en casa de Karen, eso es lo que dijo mi hermano por teléfono. Mi hermano y su esposa básicamente habían sacado a la abuela de su propia casa donde vivía sola y se pusieron cómodos. La abuela había caminado todo el camino hasta nuestra casa. Me enfrenté a mi hermano, pero él no mostró ningún remordimiento, su actitud sigue siendo que no han hecho nada malo, estos freeloaders que no tenían un hogar y se imponen, y la abuela tuvo el descaro de hacerle esto. No pude contener mi indignación después de acoger a la abuela, pero sabía que la verdad es que eventualmente mi hermano y su esposa tendrían que inclinarse ante la abuela. Mi nombre es Karen. Me casé con Bob el año pasado y he estado disfrutando de la fase de luna de miel desde que fue una felicidad difícil. Perdí a mi padre cuando era joven y mi madre falleció de una enfermedad cuando estaba en la escuela primaria. Tengo un hermano mayor llamado John y perdimos a ambos padres. Cuando éramos jóvenes, nuestra abuela nos acogió y nos crió. La abuela había sido una mujer de carrera en una gran corporación y se acababa de jubilar después de perder a mi abuela. Hasta la enfermedad, acoger a 2 niños de su edad debe haber sido difícil, pero ella superó las objeciones de la familia y nos acogió. Me crió con tanto amor que sentí el vacío de no tener padres. Después de la secundaria encontré un trabajo y conocí a mi esposo. Allí, después de un largo periodo de noviazgo, nos casamos y sentí que finalmente podía devolverle algo a mi abuela. Comenzó a comportarse mal en la escuela secundaria, causando muchos problemas para la abuela. Finalmente abandonó la escuela secundaria y se unió a un grupo de delincuentes juveniles, empeorando las cosas en algún momento. Simplemente se fue de casa sin decir una palabra, perdimos el contacto, pero hace un año de repente envió un mensaje para decir que se había casado mientras era su libertad para casarme. Me indignó que no le hubiera dicho a la abuela. Nuestros caminos no podrían ser más diferentes, amigo. Mi hermano y yo por pura coincidencia nos casamos casi al mismo tiempo que él. No asistió a mi boda y me enteré solo después. Sentí como si ya no fuéramos hermanos unidos por la sangre. Desde entonces, mi esposo y yo casi no hemos tenido contacto con mi hermano y su esposa. Entonces un día sonó mi teléfono. Era mi hermano atónito. Respondí de mala gana. Hola, hermano. Mucho tiempo. Aún tan arrogante como siempre, no me molesté en plantar árboles y fui directo al punto, y así es como se me ocurrió. Mira, he decidido mudarme con la abuela, así que les hago saber que mi hermano, sorprendentemente, mencionó que quiere vivir con nuestra abuela. ¿Qué está pensando hasta ahora? Ignorándola y haciendo lo suyo con curiosidad. Le pregunto amablemente por qué el repentino interés en vivir con la abuela. Su explicación me deja incrédulo. Nos echaron de nuestra casa, así que no hay lugar a donde ir. Sabes que nos quedamos con algunos amigos, pero podemos no imponer para siempre, ¿cierto? Mi hermano sonrió mientras contaba la historia, disculpándose. Parecía completamente impasible, así que me acerqué a la abuela después de un tiempo. Que su último lugar sonó perfecto para mí por su tono. Estaba claro que tenía toda la intención de mudarse con nuestra abuela, pero por lo que pude deducir, no había hablado de esto con la abuela todavía. Bueno, espera, ¿estás haciendo planes sin el permiso de la abuela? Claramente esto sería una molestia para ella. Quiero decir, que te echen de tu casa como adulto no es exactamente un problema menor. ¿Qué podría haber hecho él para merecer eso? Cuando le pregunté a mi hermano, respondió con una respuesta desdeñosa. Gasté mucho en casinos y no podía pagar el alquiler. ¿Puedes creer que me dijeron que me fuera así sin más? Después de todo, yo era el uno que vivía allí. Mi hermano hablaba como si contara una historia divertida, riéndose todo el tiempo. Sonaba como una víctima, pero pensé que recibió su merecido. ¿Estaba siquiera consciente de que sus acciones estaban fuera de lugar? Al parecer, mi cuñada también estaba furiosa en el Señor de la Tierra y me sentí bastante deprimido por haber sido expulsado, aunque estaba claro como el día que estaban en el lugar equivocado. Qué pareja tan apropiada. De todos modos, primero debes hablar con la abuela y disculparte por perder el contacto todo este tiempo, incluso cuando su hermana menor la tenía. Revisé el monitor de vídeo y vi a mi abuela. Ella apareció en nuestra puerta sin previo aviso. Abuela, ¿qué te trae por aquí? De repente me sentí incómodo e inmediatamente abrí la puerta principal. La abuela se paró en la entrada luciendo disculpándose.
Hola Karen, lo siento mucho por sorprenderte así. A pesar de su edad ella había venido hasta aquí sola. Me di cuenta de que mi abuela solo llevaba una maleta pequeña que incluso una persona mayor podría manejar fácilmente dada esta situación inusual. Decidí invitarla a mi casa para conversar, así que, ¿qué te trae por aquí sin previo aviso, antes? Pero nunca has aparecido. Era obvio que mi abuela tenía algo en mente, se veía inusualmente abatida. Estuvo de acuerdo, pero luego comenzaron a tratarme como si estuviera en el camino. Las palabras de mi abuela fueron impactantes por decirlo menos. Ella continuó: Emma me echó de la sala. John me dijo que yo estaba en el camino cuando estaba tomando café en el mesa de la cocina. No tuve más remedio que quedarme en mi habitación. Me quedé anonadado. Resulta que mi hermano y su esposa habían invadido la casa de mi abuela sin permiso justo después de hablar conmigo por teléfono y se sintieron como en casa. Peor, estaban tratando a mi abuela como si fuera una molestia. Ni siquiera me dejan ver televisión en la sala. Me dijeron que comiera después de ellos. ¿Qué debería tener que soportar un dueño de casa con esto? Estoy cansado de escuchar que estás en el camino todos los días. Se siente como si se hubieran apoderado de mi casa. Dijo que les había dicho varias veces que se fueran si no estaban contentos, pero siguieron quedándose. Parece que la abuela no tuvo la energía para echarlos. Al final pudo. No aguanté más y huí a nuestra casa. Mi abuela, una mujer mayor pero llena de vitalidad, dijo esto en un tono tranquilo pero claro. Ella había viajado hasta aquí sola tomando varios trenes para llegar a nosotros. Aunque mi abuela es mayor, ella es una mujer con vitality. Después de hablarlo con mi esposo, decidimos dejar que la abuela se quedara con nosotros por un tiempo. Cuando le dije que podía quedarse, pude ver que se sintió aliviada, pero el comportamiento escandaloso de mi hermano y su esposa es simplemente imperdonable. Irrumpieron. Mi hermano responde descuidadamente sin mostrar ninguna preocupación por nuestra abuela desaparecida ni conciencia de que esencialmente la había echado. ¿Cuál es su problema después de tratarla como si estuviera en la forma en que me sentí enojado? Por sus palabras, ¿qué le estás haciendo a la abuela? Ella no vino aquí para ponértelo más fácil, prácticamente manejaste. Ella inmediatamente lo llamé, pero mi hermano no mostró signos de culpa. Bueno, la abuela es vieja y es un poco aburrido tenerla cerca, simplemente la estábamos ignorando y, antes de darnos cuenta, ella se había ido. ¿Cómo pudo decir algo tan cruel? Estaba furioso con mi hermano y su esposa por tratar tan groseramente a la abuela a pesar de irrumpir en su casa. La visitaron porque necesitaban algo. No, al menos actúa para no molestar a su abuela, ya es mayor. Le dije a mi hermano que es correcto cuidarla. ¿Por qué tenemos que cuidar a la abuela? Mi hermano no podía entender el concepto de su papel de aprovechador. Deja de quejarte. Si tienes un problema, cuida de ella. La abuela está en tu casa ahora, así que nos resulta mejor. Solo dile a la abuela que no se preocupe. Estamos cuidando bien su casa. Parecía que a mi hermano le resultaba pesado estar cerca de nosotros. Abuela anciana, quería quedarse con la casa pero quería deshacerse de la responsabilidad de la abuela. Era completamente irrazonable, pero le respondí que realmente estás de acuerdo con eso. Le confirmé que no tenía absolutamente ninguna intención de cuidar a la abuela. Eso es lo que hice. Estoy diciendo que si te importa tanto entonces cuidas de ella. No nos importa. Mi hermano sonaba completamente harto. Supongo que considera que la abuela es una carga. Dijo que me lo deja todo a mí. Sí, gracias. ¿Por qué estás tan feliz? De todos modos, la abuela se quedará contigo ahora, así que cuídala. No pude evitar mostrar mi entusiasmo. Cuidar a la abuela es algo que me encanta hacer. De hecho, estoy más que feliz de hacerlo. También es muy agradable que la abuela eligió estar conmigo y no con mi hermano, especialmente cuando pensaba en el largo plazo. Mi hermano parecía no tener ni idea de por qué esto sería algo bueno. Evidentemente mi hermano, que felizmente había empujado a la abuela fuera de la casa para afirmar que no se entiende. John, escucha atentamente. Ya que me echó, no haré nada por tu animal. Estás solo ahora. No esperes ninguna ayuda de mi parte en el futuro. Las palabras de la abuela fueron amables, pero Stern se dirigió a mi hermano al otro lado de la línea que había puesto. Me quedé con las tonterías de mi hermano durante tanto tiempo y esto se sintió como una ruptura de lazos, pero mi hermano pareció impasible respondiendo con un comentario sarcástico de C.
Deja tu vida en paz allá, abuela, y así de simple. Colgó. De ahora en adelante mi hermano y su esposa se iban a ir a casa de la abuela sin ninguna ayuda de ella. Al parecer no habían considerado lo que eso realmente significaba. Entonces mi esposo y yo comenzamos viviendo con la abuela, cuya edad avanzada pero aún llena de vida se adaptó rápidamente a la vida en nuestra casa e incluso comenzó a salir a caminar y a comprar. 3 meses después, de la nada, mi hermano y su esposa aparecieron en nuestra casa e inmediatamente comenzó a disculparse profundamente. Abuela, lo sentimos, por favor regresa. Mi hermano se estaba disculpando en voz alta junto a Emma. También se estaba disculpando, le estaban rogando a la abuela que volviera a casa. ¿Y por qué debería regresar? ¿No fueron ustedes los que arrogantemente dijeron que no? La necesito, le dije a mi hermano dejando que mi irritación mostrara. Mi hermano me lanzó una mirada furiosa por un momento antes de atraer rápidamente su rostro, casi suplicando a la abuela en un susurro: no puedo hacer que las hormigas se encuentren sin la verdadera abuela, ni siquiera podemos pagar la factura de la luz, la factura del teléfono o la factura del agua. Ya había imaginado que les faltaba dinero. Mi hermano y su esposa probablemente pensaron que mientras se quedaran en casa de la abuela, ella los sacaría de apuros, pero así no es como funciona. Incluso si la casa está en nombre de la abuela, ellos son los que viven allí, así que es justo que contribuyan a los gastos del hogar. Esa es solo una responsabilidad básica de la que claramente carecía esta pareja, además de mi hermano. Continuó. Nunca esperé que fuera tan caro. Comenzó a dar más detalles sobre las facturas inesperadas que recibieron. Impuestos a la propiedad. Llegó la factura y me sorprendió: abuela, es demasiado para nosotros, la factura está a tu nombre. La casa de la abuela, a la que se mudaron el año pasado, estaba situada en una zona residencial privilegiada de Nueva York. El valor del terreno por sí solo era astronómico. Esencialmente le habían quitado esa casa a la abuela sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué tienes tanto dinero, abuela, para vivir en una casa como esa? Mi hermano preguntó desconcertado. Con un suspiro la abuela comenzó a hablar. Soy un inversionista privado, ¿saben? Comencé a invertir y administrar mis activos en el momento en que ustedes se fueron. Todo resultó bastante bien y gané mucho dinero, así que compré una bonita casa donde podía relajarme. También quería dejarles algo a ustedes. De ahora en adelante le confiaré todo a Karen, dijo la abuela con severidad, exigiendo las llaves de la casa. Ante sus palabras el rostro de mi hermano se volvió ceniciento. Abuela, espera, por favor, perdónanos, si salimos de allí no tendremos a dónde ir. Pero la abuela ya había tomado una decisión y no se movió en el momento en que mi hermano la abandonó. Ella lo había repudiado disculpándose. Ahora era demasiado poco y demasiado tarde. Al final la abuela se mudó de nuevo a su casa y mi hermano y su esposa tuvieron que irse. El día que la abuela regresó se alejaron de ella finca con caras de absoluta desesperación. Escuché que han estado yendo del Hotel Wancheek a otro. Desde entonces vivir así era insostenible y eventualmente se separaron. Debido a peleas constantes, parece que mi cuñada y mi hermano están cortados por la misma tela. Ambos son extraños en su familia y parecen perdidos. Mi hermano, cargado con la culpa del juego, está trabajando desesperadamente en un trabajo de medio tiempo. Sin embargo, he oído que lamenta profundamente la realidad de que nuestra abuela lo ha cortado y no tiene a quien acudir. Ya es demasiado tarde para que él arregle algo y ni nuestra abuela ni yo queremos tener nada que ver con eso. Todo lo que esperamos es que no moleste a nadie más de ahora en adelante, ya que yo recientemente di a luz a mi primer hijo, un niño. Nuestra familia está creciendo y la vida es plena. Ahorrar y poner en orden nuestras finanzas. No quiero terminar como mi hermano y su esposa haciendo un espectáculo. He estado aprendiendo de mi abuela a administrar los bienes todos los días. Hago con calma lo que hay que hacer manteniendo un ojo en el futuro.